Dice así la palabra del Señor en esta tarde. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Porque también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos en Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Hermanos, este capítulo 13 que vamos a comenzar hoy es la continuación de los versículos 19 al 21 del capítulo 12 que estudiamos en el sermón pasado. No sé si usted lo recuerda, si no pudo estar, no se preocupe, gracias al Señor tenemos las redes sociales, vaya al canal y usted puede ponerse ahí al día con este sermón. Pablo está anunciando ahora su tercera visita. Y esta vez él ejercerá la autoridad que Cristo le ha dado para disciplinar a aquellos que continúan llevando un estilo de vida pecaminoso y no se quieren arrepentir de él. Hoy el Señor, Iglesia, nos enseña a través de su palabra cómo la iglesia debe tratar con los hermanos que continúan viviendo en vidas pecaminosas y no se quieren arrepentir. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, comienza diciéndonos en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 1, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Pablo ya le había advertido a los hermanos de la iglesia de Corintios que los visitaría, como le dijo en el capítulo 12, versículo 14 de esta misma carta. Pero ahora, en este capítulo 13, versículo 1, va a visitarlos y habla en términos judiciales. Mire la diferencia. Ahora él iba con la intención de corregir a los hermanos que no se hubiesen arrepentido de sus vidas
pecaminosas. Pero lo haría bíblicamente, como lo debemos hacer también nosotros, bíblicamente. Pablo toma un texto del Antiguo Testamento donde dice que había de haber 2 o 3 testigos antes de llegar a un veredicto final en cuanto a un juicio eclesiástico. Y él cita del Antiguo Testamento Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, que dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Fue lo que mandó nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en el Evangelio de Mateo, en cuanto a la disciplina, en cuanto a disciplinar a un hermano o una hermana que estaba cometiendo una falta. En Mateo capítulo 18, versículo 16, el Señor claramente nos dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es que, hermanos, hoy en día no es que si la disciplina funciona o no en la iglesia, es que la disciplina, la membresía y la disciplina de la iglesia es un mandato del Señor. Y como no debemos estar revisando de que si es o no es, si Él lo manda en su palabra, nosotros debemos aplicarla. Porque Él es el Señor de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, el dueño y Señor de ella. Y Él sabe cómo funciona. Nosotros somos simplemente siervos de Él, más nada que eso. Así que como mínimo tiene que haber 2 testigos para confirmar la verdad. Cristo mismo lo usó. Y lo usó en la palabra, como ya hemos visto, para confirmar, para que verdaderamente eso sea verdad. Tenía que haber testigos. ¿Se acuerdan que ya estudiamos Mateo capítulo 18, del 15 al 20? Cuando nos habla, primeramente, si tu hermano ha pecado contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si no te oyere, toma a 2 o a 3 contigo, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Son palabras del Señor. En el Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 17 y 18, nos dice el Señor: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Aquellos que atacaban al Señor, ¿verdad? Enemigos de Él. Sigue diciendo: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. En una de las cartas pastorales, el apóstol Pablo le escribe al joven pastor Timoteo diciéndole, primera de Timoteo capítulo 5 versículo 19, contra un anciano, está hablando de un pastor, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Ve cómo debería ser la regla eclesiástica en un juicio eclesiástico: 2 o 3 testigos. Por supuesto, manda también a que se reúna la iglesia cuando hay un caso de disciplina que llega ya a esos niveles. Así que así nos damos cuenta, hermanos, que cuando nosotros ejercemos un juicio eclesiástico, debemos hacerlo con 2 o 3 testigos para que verdaderamente sea válido delante de Dios. En 2 de Corintios capítulo 13, versículo 2, es allí donde estamos. Continúa diciéndonos: he dicho antes y ahora digo otra vez,
como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Esa palabra indulgente significa tolerante. No seré tolerante. Usted sabe la cantidad de veces que el apóstol Pablo le había dado oportunidades a esta iglesia con tantos problemas. Y muchos de ellos seguían en la misma posición, rebeldes. No querían arrepentirse. Y el motivo más importante por el cual Dios da autoridad a la iglesia en asuntos de disciplina, si queremos saber cuál es el motivo más importante, es por el continuo mandato a su pueblo de que sean santos como Él es santo. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Pablo les dice a los corintios que han pecado y no se han arrepentido, que no sería esta vez tolerante con ellos, sino que sin duda él aplicaría la disciplina de la iglesia. Sin duda alguna. Ya antes se los había advertido. Por el caso, si usted recuerda, de un miembro de la iglesia que vivía en fornicación sin arrepentirse y lo habían amonestado fuertemente y no se arrepentía. Y los hermanos de la iglesia habían tolerado ese pecado. Entre ellos lo habían tolerado. Este hombre estaba, Primera de Corintios capítulo 5, vivía en fornicación con su madrastra y la iglesia lo había tolerado. Primera de Corintios capítulo 5 versículo del 1 al 6 y después el 13, fíjese este caso. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¡Wow! ¡Qué vergüenza! Ni siquiera entre los gentiles, entre los inconversos en ese momento se nombraba la fornicación. Dice, ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos, le está diciendo el apóstol. Ustedes como iglesia están envanecidos, o sea, se enorgullecen. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, ausente en cuerpo, fíjese que él no estaba presente todavía, el apóstol, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu, por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que en un juicio eclesiástico el Señor ha prometido que Él está ahí. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 18 del 15, ¿verdad? Bueno, leemos todo el capítulo, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta, cuando llegamos donde dice, donde 2 o 3 están, ahí yo estoy. Usted sabe que muchas veces se malinterpreta. El Señor dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Bueno, eso lo está diciendo en un contexto de disciplina de la iglesia, de juicio eclesiástico. Es verdad, cuando nosotros nos reunimos en cualquier parte, ahí está el Señor con nosotros. Pero cuando uno habla, uno cita este texto, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Es una promesa del Señor, que cuando estamos nosotros en un juicio eclesiástico, el Señor está ahí presente, porque le ha dado autoridad a la iglesia para eso.
Entonces sigue diciéndonos, 1 Corintios 5, dice, el tal sea entregado, este hombre que había pecado, no se había arrepentido. Si se arrepiente de otra cosa, pero él no se había arrepentido. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Por supuesto, la salvación no la iba a perder. Ya era salvo. Pero había sido estar fuera de la iglesia. Entonces está a la merced de Satanás. Sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. Acuérdense, la carta de 1 Corintios es una carta de corrección. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué le está diciendo? Las que son panaderos, ¿verdad? Los que son panaderos saben hacer pan o lo han visto en video. Cuando uno pone un poquito así de levadura, el pan se esponja, ¿verdad que sí? Se riega toda la levadura por todo el pan. Entonces mire lo que dice aquí la enseñanza. El apóstol dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No saben que si ustedes dejan un poquito de pecado pasar en un miembro de la iglesia, eso contamina toda la iglesia? Eso es lo que está diciendo. Y si basta el versículo 13, de ahí mismo de 1 Corintios 5, en el versículo 13 dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. ¿Ves? Los que están fuera de la membresía, fuera de la iglesia, los incrédulos, por ejemplo, ¿verdad? O los que están fuera de la iglesia, Dios juzgará. Y entonces dice, hablando de este hombre, ¿verdad? Que no se había arrepentido, dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. En otras palabras, excomúlguenlo. Excomunión. Ese fue el veredicto. Por supuesto, si vamos a 2 de Corintios, creo que en el capítulo 2, si no me fallan los cálculos, ahí vemos que este hombre se arrepiente y entonces es otra vez injertado a la membresía de la iglesia, pero ya se había arrepentido y se había apartado de ese pecado. Es lo que podemos nosotros ver cuando leemos ahí. Pero el punto es, mis hermanos, que nosotros vemos cómo tuvieron que sacar a este hombre que no se había arrepentido. A este hermano, porque era un hermano. Así que es de suma importancia que la iglesia, todos sus miembros, cuando yo digo la palabra iglesia, estoy hablando los miembros, ¿verdad? Y claro, si hay hermanos amados entre nosotros y nos visitan y son cristianos, por supuesto son parte de la iglesia en general. Pero lo que estoy hablando ahora, sus miembros, todos sus miembros se tomen muy en serio este asunto de la disciplina eclesiástica. Es muy importante, porque el Señor nos ha dado esa responsabilidad. Existen 3 pecados que nos pueden llevar a un proceso disciplinario. El número 1 es, hermanos, por enseñar doctrinas falsas entre hermanos. Este fue el caso, por ejemplo, de Himeneo y a Alejandro. Si ustedes recuerdan, en 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice, este mandamiento, hijo mío, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahí estamos viendo otro caso. Empezaron a enseñar falsas doctrinas. Naufragaron en la fe. Lo otro que conlleva a un juicio eclesiástico es por provocar división en la iglesia.
En la carta a Tito, capítulo 3, versículos 10 al 11, nos dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Divisiones. Ese es otro caso que hay que llevarlo a un juicio eclesiástico. Por último, pecados que atienten contra la pureza y la santidad de la iglesia, como ya vimos en 1 Corintios 5. Eso fue un ejemplo. Ser parte, mis hermanos, de la verdadera iglesia de Cristo no es un juego. Es algo muy, muy serio. Tanto así que nuestro Señor Jesucristo dijo a sus seguidores: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sus deseos. Si usted es cristiano, cristiana, niéguese a sus deseos. Ya los deseos no son los suyos, son los de Cristo. Por supuesto, estoy hablando de deseos pecaminosos. Me recuerda al apóstol Pablo, que escribió en Gálatas capítulo 2, 24. Claramente, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Él decía que ya no vivía él. Eso es lo que pasa con nosotros, hermanos. El cristiano verdadero crucifica esta carne, está muerto para el mundo y vivo para Dios. En los siguientes versículos vemos a los rebeldes corintios, ¿verdad? A esos hermanos rebeldes que pidieron pruebas de que el apóstol Pablo verdaderamente era un enviado del Señor, de que el Señor hablaba a través de él. Si verdaderamente Dios estaba hablando a través de él. Vaya allí a Corintios, 2 Corintios 13, del 3 al 4, nos dice: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Es terrible decirlo, pero estos rebeldes corintios, encima de que habían pecado contra Dios y su iglesia, todavía, hermanos, ellos querían una prueba de que nuestro Señor Jesucristo hablaba a través de Pablo. Hermanos, eso está como que se está proclamando la palabra de Dios y hay un hermano o una hermana, yo eso como que, y lo está viendo en la Biblia y lo está viendo predicado y dudas, ¿no? Pero es que es Dios que está hablando. Cuando el Señor lo dice en su palabra, ya, si eres su hijo, eres su hija, ya, no hay que discutir con nadie ni con nada. Está en la palabra. Eso es lo final. No hay otra cosa, obedecer o desobedecer. Esas son las dos opciones que nosotros tenemos. Ellos, al rebelarse contra el apóstol Pablo, el escogido de Cristo, hermanos, se estaban rebelando contra Cristo. Eso es lo que ellos estaban haciendo. La marca de un verdadero hombre de Dios es que habla con precisión la palabra de Dios. Por supuesto, se puede equivocar, ¿verdad? Porque no somos perfectos. Pero hermanos, el esfuerzo debe ser hablar la palabra de Dios. Y si uno dice algo que está mal, los hermanos en amor, llamar al pastor, no importa que sea pastor lo que sea,
mi hermano, mire, yo tengo una duda aquí en lo que usted dijo. Y si es la palabra de Dios, ya, eso es. No hay que decir más nada. Tienes razón, mi hermano, me equivoqué. Corrige y seguimos adelante. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí. No es que más o menos, no. Es que hay que hacer para presentar la palabra de Dios, un estudio, una predicación. Hay que estudiar, hay que orar, hay que buscar del Señor para poder nosotros presentarnos, para usar bien la palabra de Dios. Y no estoy hablando de que debe ser muy elocuente el hermano, ¿verdad? Que expone. No, no, no. Y que habla palabras infladas y bonitas. Eso no quiere decir, ¿verdad? Si habla, bueno, qué bien. Pero si no habla la palabra de Dios, está fuera. Si no habla lo que el Señor ha revelado en su palabra, si solamente esa persona se para, hermanos, y lo que va a hablar en el púlpito es hacer cuentos, hacer chistes y hacer historia, mi hermano, usted tiene que bajarse inmediatamente porque nosotros no venimos aquí a que nos hagan reír, mis hermanos. Nosotros venimos aquí a escuchar la palabra de Dios, a escuchar a Dios hablando a través de ese hombre débil que necesita de Cristo. Pablo le da muchas pruebas a estos rebeldes corintios de que Cristo sí hablaba a través de él. Les dice en 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Eso es lo que él estaba predicando, la palabra de la cruz. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quieren más prueba que eso? Ahora, en el siguiente versículo las cosas cambian. Fíjese cómo cambia. Pablo les dice a ellos que se revisen para ver si ellos verdaderamente están en la fe. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Esa última frase significa o que hayan fallado la prueba. Porque si verdaderamente ellos fueran hombres de Dios y entendieran, hombres y mujeres de Dios, pues no atacaran tanto al apóstol Pablo, ¿verdad? No lo hubiesen atacado tanto. Entonces el apóstol Pablo ahora les dice, examínense ahora ustedes. Ahora para ver si verdaderamente ustedes son cristianos o no. Eso es lo que les dice.
Pablo aquí reta a sus opositores a que se revisaran si verdaderamente ellos eran cristianos, si verdaderamente eran convertidos a Cristo. Y es lamentable decirlo, pero no todos, hermanos, los que profesan ser cristianos lo son. Hay y habrá falsos hermanos en las iglesias. Es lamentable, el apóstol Pablo experimentó, él lo dijo en todos sus sufrimientos, y uno de ellos fue falsos hermanos entre nosotros. Y este llamado que Pablo le hace aquí a ellos es: revísense, examínense si en verdad han nacido de nuevo. Nuestro Señor Jesucristo habló refiriéndose a los falsos hermanos mezclados entre el pueblo de Dios. Si ustedes recuerdan en la parábola del trigo y la cizaña, se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos del 25 al 30. Y nuestro Señor dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Visualícelo en un contexto de iglesia, porque está hablando así: el trigo y la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Nuestro Señor Jesucristo explica esta parábola del trigo y la cizaña claramente en Mateo 13 del 36 al 42. Fíjese la paciencia del Señor, hermano. El Señor nos tiene paciencia. Él sabe que nosotros somos lentos para comprender las cosas del reino. Somos lentos. Y también a veces somos lentos para obedecer. El Señor lo sabe, pero quiere que le obedezcamos. Fíjese cómo Él explica la parábola. Mateo 13, 36, 42. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, él, ¿verdad? Él se llamaba el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. La cizaña sirve de tropiezo. Y a los que hacen iniquidad, maldad, pecado. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo nosotros podemos saber
si somos trigo o cizaña. La palabra de Dios nos da la respuesta. Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y fíjese algo muy importante, hermanos. Ahí en el último versículo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo nuestro Señor? En santidad, buscando hacer siempre la voluntad del Padre. Claro, Él era Dios encarnado. Pero Él desea que nosotros vivamos así, aún con nuestros errores. Por eso el verdadero cristiano vive una vida de arrepentimiento continuo. Porque quiere agradar al Señor. Los verdaderos hijos de Dios dan frutos dignos de arrepentimiento. Buscan, hermanos, apartarse del pecado y vivir vidas santas para agradar a Dios. Ese es el resumen. Si usted hace eso, usted verdaderamente es un cristiano. Si usted verdaderamente le duele pecar, usted es un verdadero cristiano. No, pastor, es que ayer me vino este pensamiento y estas dudas que tengo. No, olvídese de las dudas. No viva, yo siempre digo esto, no viva la fe por los sentimientos. Los sentimientos varían. Hoy usted se puede sentir muy cristiano porque vino a la iglesia, pero mañana lunes, cuando amanece y tuvo una mala noche porque no pudo dormir bien, entonces ahí vienen las dudas, ahí vienen los problemas, los dolores, las cosas, las cuentas que pagar, un montón de... ¿Deja usted de ser hijo de Dios? No, mi hermano. ¿Deja usted de ser una hija de Dios? Por supuesto que no. Usted está en el Señor. Pero usted lo sabe porque usted quiere agradar a Dios. Porque a usted le duele eso, que usted comete un pecado y a usted le duele. Y usted dice, Señor, ayúdame, dame fortaleza, yo lo quiero hacer mejor hoy. Quiero ser mejor que ayer. Esa es la vida del cristiano. Hay una pelea entre el espíritu y esta carne en la que vivimos. Hay una pelea, desde que el Señor lo salva, hay una pelea allá adentro de usted. Entonces usted tiene que ver a quién usted va a alimentar más, o al espíritu o a la carne. En el siguiente versículo, versículo 6, Pablo espera que los corintios hagan un autoexamen o que se hagan un autoexamen de sus vidas, como ya lo dijo en este versículo 5 que acabamos de leer. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 6 nos dice, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Cuando los corintios que habían fallado al Señor autoevaluaran sus vidas, o sea, se revisaran ellos mismos, confirmarían si sí o si no eran verdaderos cristianos. Y si sí lo eran, se darían entonces cuenta de que Pablo y sus compañeros eran verdaderamente ministros de Cristo. Eran verdaderos. Los verdaderos cristianos aman la palabra, se someten a ella, la obedecen. Los falsos siempre la critican, se enojan. Y al final, mis hermanos, terminan yéndose de la iglesia. Es lamentable. Y cuando digo de la iglesia, no me refiero a que se van de esta iglesia y se hacen miembros de otra, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que se van de la iglesia, pero completamente, porque escuchan la palabra de Dios y dicen, no, esto no es para mí.
muchos son llamados y pocos son los escogidos. Por eso es importantísimo que se predique y se enseñe todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, mis hermanos, miren, ella actúa como un agente purificador, santificador, que corrige a los hijos de Dios y saca de la iglesia a los que no lo son. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Con nuestros defectos, con nuestros problemas, unos con los otros, pero si somos hijos de Dios, ahí estamos. Que venga la palabra de Dios, que venga. Que tú me corrijas, Señor, pero los que no son. A nosotros la palabra nos purifica, nos santifica, pero a ellos entonces los saca de la iglesia. Pablo se lo dijo claro a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Ve? Así se debe predicar la palabra, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. A los Gálatas el apóstol Pablo también les dijo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. No sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. En el versículo 7 vemos el deseo genuino de Pablo aquí. Segunda de Corintios 13:7. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros parezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Pablo y sus compañeros oraban fervientemente para que sus hermanos corintios se apartaran de los pecados y llevaran una vida piadosa que agradara a Dios. Esa era la oración de Pablo y de sus hermanos, compañeros de ministerio. Aun si ellos pensaban que Pablo y sus compañeros eran reprobados delante de Dios. O sea, si pensaran que ellos no fueran ministros de Cristo, no importa. Dios sabe quién es quién. Pero ellos oraban para que esos hermanos se arrepintieran y llevaran una vida como agrada a Dios. Ellos cumplieron lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ellos se aferraron a la verdad de la palabra de Dios. Y en 2 de Corintios 13:8 dijo, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Pablo y sus compañeros estaban comprometidos con la verdad del evangelio y no podían hacer, hermanos, nada en contra de esa verdad. Nuestro Señor Jesucristo, orando por sus discípulos en Juan 17:17, dijo nuestro Señor estas palabras tan hermosas: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ya en el versículo 9 de 2 de Corintios 13:9 continúa diciendo, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. A Pablo no le importaba que el mundo pensara lo que sea de él. A
A él no le importaba eso, hermanos. Él aprendió a reconocer que su debilidad humana era lo que permitía que el poder de Dios fluyera a través de él. Por eso a él no le importaba que cualquiera dijera que no, que este es un débil, que no predica bien, que no traza la palabra, que es un falso. A él no le importaba eso, hermano. Se defendió porque se tuvo que defender. Y lo hizo por causa de la iglesia, por los hermanos verdaderos de la iglesia. Pero a él no le importaba verdaderamente lo que pensara la gente de él o lo que dijera. A él le importaba lo que decía Dios de él. Eso es lo importante y eso es lo que a nosotros nos debe importar, mis hermanos. Lo que dice el Señor de nosotros. Y como vimos en sermones pasados, Pablo había aprendido que su fuerza y su poder no provenían de él, sino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se manifestaba en su debilidad. En 2 Corintios 12, 9 y 10, si ustedes recuerdan, Pablo dijo, y me ha dicho, él orando al Señor, quítame este aguijón, quítame este aguijón. Quítame este aguijón de la carne. Pero el Señor le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Aprendió que en la debilidad entonces se manifestaba el Señor grandemente en él. Me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Los hijos de Dios, cuando están más débiles, entonces el poder de Dios ahí se manifiesta de una manera más poderosa en usted. Ahí en esa debilidad. Porque en esa debilidad, hermanos, es que nosotros dependemos más del Señor. Ya no soy yo, ya no son mis debilidades, ya no es mi dinero, ya no es mi sabiduría, es Cristo en mí. Y debemos armarnos como iglesia de ese pensamiento. Que no nos confunda el mundo. Que nos diga lo que sea, mi hermano, pero nosotros enfocados en el Señor, en lo que dijo el Señor en su palabra, que es verdad. Y el último versículo nos muestra el por qué el apóstol escribió esta carta. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Me llama mucho la atención esas dos palabras. Para edificación y no para destrucción. La disciplina de la iglesia, mi hermano, es para edificación. Es una misión de rescate. Eso es lo que es. Y debe ejercerse en amor y humildad. Para edificación y no para destrucción. El deseo de Pablo era la restauración de los hermanos que se habían desviado del camino del Señor y no la destrucción de ellos. Él tenía la autoridad para reunir a la iglesia y ejercer un juicio eclesiástico, pero deseaba no llegar a ese punto. Igual que nosotros, mis hermanos, no deseamos llegar a ese punto. Pero si tenemos que hacerlo, debemos ser obedientes a Dios y hacerlo por el bien de la iglesia y por la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Ningún pastor que ama la iglesia desea la destrucción de los hermanos, sino la edificación y el crecimiento espiritual de ellos. Porque él sabe que ellos, oiga bien esto, hermano, ellos son el tesoro más preciado que Cristo tiene sobre la faz de la tierra. Y es tanto así que Él se humilló, nuestro Señor Jesucristo, se vistió de la naturaleza carnal y murió en una cruz y derramó su sangre para darte vida eterna. Usted quiere ver un amor más grande que ese, no lo hay. Y no lo busque porque no lo hay. Por eso usted es el tesoro más preciado que Dios tiene en este mundo. Usted, su iglesia. Así que cuidado de no tocar a la esposa de Cristo de una manera injusta. Aquellos que han perseguido la iglesia serán juzgados. En todos estos 20 siglos que han perseguido a la iglesia, que siguen persiguiéndola en muchos países de diferentes maneras, su castigo será horrible si no se arrepienten. Porque tú no puedes tocar a la esposa de Cristo y que ese pecado quede impune. Hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo no gobierna su iglesia como un tirano. No, hermanos, sino como el buen pastor que da su vida o que dio su vida por sus ovejas. La autoridad que nuestro Señor ejerce sobre su pueblo está totalmente marcada por el amor mismo y lo demostró en la cruz. Nuestro Señor dio su vida por nosotros para ejercer su disciplina y la ejerce en nosotros con el fin de restaurarnos, hermanos, de santificarnos, de edificarnos y de preservarnos hasta el fin. Para eso es la disciplina de la iglesia. Por eso la cruz del Calvario, donde murió nuestro Salvador, nos debe recordar que Él sí estuvo dispuesto a entregarse por nosotros y que jamás su autoridad será para perjudicarnos, jamás, jamás. Si nosotros fallamos al Señor y llegamos al punto de que la iglesia nos llame a un juicio eclesiástico, debemos ser obedientes a eso, mis hermanos. Porque es el Señor que nos llama. Y debemos arrepentirnos y seguir adelante con la iglesia. Por supuesto, hemos aprendido, ¿verdad? Que no se llega ahí hasta primeramente hablar con la persona primero, después los dos testigos, como lo hemos visto y hemos aprendido en Mateo capítulo 18 del 15 al 20. Pero todo eso que el Señor usa para nosotros es para nuestro bien y no es para nuestro mal. El amor del Señor es demasiado grande por su iglesia. Juan capítulo 10, versículo 11. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en la carta a los Efesios 5:25 nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Usted cree que Él quiere un mal para usted? Hermanos, cuando enfrentamos o participamos en un juicio eclesiástico, no debemos ver la corrección del Señor como algo malo. Quiero que eso se lo lleve en su mente, sino como algo que es beneficioso
para nosotros, la iglesia. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en la carta a los hebreos. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Hermanos, el Señor hoy nos ha enseñado que la disciplina eclesiástica es una expresión del amor de Cristo. Hoy el mundo lo ve como algo negativo. Ya no tienen misericordia. No, mi hermano. Hay más, porque ¿quién tiene más misericordia que nuestro Señor? Él es el dueño de la iglesia y Él sabe cómo la iglesia funciona. Cuando nosotros decimos, no, la disciplina no, porque nosotros, usted sabe lo que estamos diciendo. Cuando nosotros sacamos la disciplina de la iglesia, nosotros estamos diciendo, Señor, nosotros sabemos más que tú, nosotros podemos manejar eso por nosotros mismos. Échate un poquito para allá y yo te llamo cuando te necesite. No, mi hermano, cuidado con hacer eso. Si Él lo manda, hay que hacerlo. No, es que a mí no me guste, no se trata de que si nos guste o no, es que debemos obedecer. Cuando obedecemos, entonces somos bendecidos, hermanos. Lo otro que el Señor nos ha enseñado hoy es que Él desea la restauración antes que el castigo. La restauración. El castigo es para como ese hermano que leímos de 1 de Corintios capítulo 5, que no se quiso arrepentir de su fornicación. Y entonces vino pues el juicio total para él. ¿Verdad? En ese momento. Cuando digo juicio no estoy hablando del infierno, porque era un hermano, ya era salvo. Pero estoy hablando de los castigos. Entreguen al tal a Satanás. Lo otro que el Señor nos ha enseñado es que es una realidad que aunque no queramos y revisemos bien a los candidatos, lo estábamos hablando también en la clase de escuela dominical, ¿verdad? Aunque nosotros revisemos bien y todo a los candidatos a la membresía, a veces entrarán algunos que no son verdaderos cristianos. A veces va a pasar eso. Y por último, que toda la iglesia, la membresía, debe tomar muy en serio el recibir nuevos miembros y también el disciplinar a aquellos miembros en amor que se han salido de los caminos del Señor. En amor, ¿verdad? Porque qué bonito es, ¿verdad, hermano? Que si uno se sale del camino, un hermano o una hermana en amor se te acerque y te diga, mira, estás fallando en esto, antes que te vayas al abismo, ¿verdad? O sea, cuando digo el abismo, que tengo que tener cuidado con las palabras. Cuando digo el abismo no estoy hablando del infierno. O sea, cuando estoy hablando es que te caigas completamente, que te pasen cosas peores. Es lo que quiero decir. ¿Sí? Qué bonito es eso. Que nos ayudemos los unos a los otros a caminar como el Señor quiere. Esta es la forma en que nuestro Señor dirige su iglesia a través de su palabra, como hemos visto hasta hoy. A través de ella. Y debemos centrarnos en su palabra. Y cuando obedecemos, hermano, al principio puede ser un poco doloroso, pero después sentimos el gozo de haber obedecido a nuestro Padre. Amén.